Bienvenidos al proyecto fin de máster en Bioestadística y Bioinformática de la UOC, el cual se titula Herramienta para analizar matrices de expresión génica con Machine Learning, por Domingo Javier Rodríguez Pérez. El área de estudio pertenece al desarrollo de herramientas para dar soporte a la ómica, supervisado por Antonio Jesús Atzor Gómez, con una colaboración mediante unas prácticas en la UGR supervisado por Alberto Fernández Hilario. Veremos ¿qué son las matrices de expresión, en este caso RNA-seq? Una breve presentación del software realizado, el cual se utiliza para analizar la expresión de TEPs o plaquetas educadas por tumor. Veremos los resultados obtenidos, las conclusiones y futuras líneas de investigación. El RNA-seq es una manera de medir la actividad celular. Revela la presencia y cantidad de RNA de una muestra en un momento dado. Los experimentos RNA-seq miden la expresión génica de varias muestras en diferentes condiciones, ya sea diferentes tipos de células, como se muestra en la imagen, o células tratadas frente a no tratadas o bajo alguna influencia o enfermedad, etc. Miden la expresión de todo el transcriptoma utilizando técnicas de secuenciación masiva NGS. Los genes, con esto se construye una matriz donde los genes se disponen en filas y las muestras en columnas. En cada una de ellas, en cada celda, se encuentra la expresión normalmente ya normalizada por métodos como TMM, que es la media truncada de los valores M, que tienen en cuenta el tamaño del transcrito y sus conteos para medir la expresión. En resumen, los RNA-seq se utilizan para medir cambios en el transcriptoma. En el campo de las aplicaciones biomédicas, es tan importante obtener una alta precisión como hacer que los modelos generados sean explicables para el personal clínico. En esta ocasión, se trata de una herramienta diagnóstica y pronóstica implementada en R, que proporciona una manera sencilla de construir un análisis explicativo de la causalidad entre la expresión génica y las condiciones del paciente. El software debe soportar cualquier estudio RNA-seq, accediendo a ellos a través de su código identificativo en el repositorio GEO. Está muy automatizado y flexible, facilitando la entrada de datos o input para dar respuesta a diferentes preguntas o contrastes de hipótesis. Este conlleva un flujo lineal, siguiendo el formato de artículo científico. Un punto fuerte es que integra los paquetes más punteros como bioconductor, que proporciona un conjunto amplio y poderoso de métodos para el análisis de datos ómicos, como por ejemplo la librería Edgar, diseñada para el análisis diferencial de RNA-seq. Y por otro lado, el paquete Caret, que proporciona una serie de herramientas para facilitar el uso de métodos complejos de clasificación, conocido como aprendizaje automático o Machine Learning. Vamos a realizar, por otro lado, en futuras líneas de investigación se verá que debido a las características de software es una buena base para crear una página web interactiva. Ahora, vamos a analizar la expresión génica de TEPs, que es la abreviatura de plaquetas educadas por tumor. Este reciente término surge de la capacidad de las plaquetas de adquirir biomoléculas génicas de su entorno. Aún se desconoce el mecanismo de transferencia del material génico, pero convierte a estas células anucleadas en un potencial mecanismo de respuesta muy versátil. De hecho, en las últimas décadas, la lista de procesos biológicos en las que las plaquetas juegan un papel importante sigue expandiéndose. Si están implicadas en la respuesta de varias enfermedades, tendrán una firma genética de la expresión para cada una de ellas. En este caso, se construye una firma genética para el diagnóstico y pronóstico del cáncer de pulmón de biopsias líquidas. Estas conllevan una mínima invasividad y una fácil accesibilidad, que la convierten en una potencial herramienta para monitorizar el tumor tanto espacialmente como temporalmente. Sin embargo, la validez analítica y la utilidad clínica deben demostrarse rigurosamente antes de que puedan realizar este potencial. Lo primero es leer los datos. Es impresionante
la cantidad de RNA-seq depositada en la base de datos GEO. Sin embargo, no son tantos los relacionados con plaquetas educadas por tumor, pero irán en aumento en los próximos años. En este caso, se han obtenido los datos del experimento con código identificativo GSE84893 en la base de datos GEO. Al introducir el código, se accede a los ficheros que contienen la matriz de expresión génica y la tabla de anotaciones. En el preprocesamiento se estructura el RNA-seq teniendo en cuenta las condiciones fenotípicas de las muestras o pacientes, que son estas. A la izquierda vemos las condiciones de los pacientes que incluyen el principal tipo de cáncer de pulmón, NSCLC, además de controles sanos, que sería Healthy Control en segundo lugar. Las demás son otro tipo de enfermedades, a excepción de non-cáncer, que el nombre es extraño porque, aunque no tenga cáncer, no sabemos a qué grupo pertenece. En este caso, me interesa detectar o contrastar el cáncer de pulmón frente a las demás condiciones. Por ello se crea el Target, que contiene los 3 atributos necesarios para el estudio RNA-seq. En primer lugar, un código identificativo de cada gen. En segundo lugar, el grupo fenotípico al que pertenece. Y en tercer lugar, el grupo de contraste de hipótesis, con 402 muestras de cáncer de pulmón y el resto de 377 muestras. Podemos estudiar el nivel de expresión génica general de cada grupo con diagramas de cajas. En rosa se representa la expresión bajo la condición de cáncer de pulmón. Vemos que no es muy diferente al resto, a excepción del grupo non-cáncer. Podemos ver la distribución con más detalle a través de los histogramas, donde se representa el nivel general de expresión génica en el eje horizontal, frente a la proporción de genes o densidad en el eje vertical. En el gráfico de la derecha se puede observar la distribución génica bajo la condición de cáncer. Esta no es muy diferente a la del resto, a excepción del grupo non-cáncer, el cual se ve que no sigue una distribución normal. La expresión génica general es mucho más baja y teniendo un pico en los genes que no se expresan o se expresan muy poco, por encima del 60%. Los siguientes pasos del preprocesamiento se hacen automáticamente. Se transforman los datos a un formato compatible con el paquete que vamos a utilizar, el paquete Edgar. Se normalizan los datos, pero no en el sentido de llevarlos a una normal, sino de hacerlos comparables entre ellos a través de un factor. Se eliminan los genes que no se expresan o se expresan muy poco en ambos grupos, ya que sabemos de antemano que no van a tener expresión diferencial. Todo el preprocesamiento está orientado a construir un filtro de genes diferencialmente expresados, con un contraste de hipótesis, donde la hipótesis nula sería que las expresiones son iguales bajo la condición de cáncer o no, lo cual se comprueba con la estimación de la dispersión y un test estadístico que clasifica los genes diferencialmente expresados bajo un cutoff. En este caso el cutoff es de 5 por 10 elevado a 6. Se obtienen los genes infra y sobreexpresados. Los detalles del contraste se pueden ver en los gráficos Plotsmir y Volcano. Sin detenernos mucho en ellos, los puntos rojos representan los genes diferencialmente expresados de forma significativa. Se observa que los mayores cambios de expresión bajo la condición de cáncer tienden a sobreexpresarse. Por ejemplo, en el gráfico Volcano vemos que los genes diferencialmente expresados tienden hacia valores positivos, igual en el Proxmir. Con el filtro de genes se reduce el cálculo computacional del clasificador, en este caso Random Forest. Vamos a centrar la atención en el Feature Selection o selección de genes, con un número de genes de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 y 150 genes. El primer método de selección de genes se hace a través del paquete Edgar, como se ha comentado anteriormente. El segundo
se hace según la función bruta. No, perdón, el segundo se hace según la importancia del gen en el clasificador Random Forest. El tercer método, ahora sí, utiliza la función bruta. Es básicamente como el anterior, pero más sofisticado y robusto. Utiliza unas repeticiones del experimento Random Forest con diferentes semillas que le dan más soporte estadístico. Ahora hay que validar los modelos. Se ha implementado la misma validación cruzada de 5 particiones bien balanceadas para garantizar que los resultados son independientes de la partición. El rendimiento de la clasificación se mide por su accuracy o nivel de acierto, que es la sumatoria de los verdaderos positivos más los verdaderos negativos entre el total. Por otro lado, se calcula el área bajo la curva ROC, que puede interpretarse como la probabilidad de un diagnóstico correcto. Pasamos a resultados. En, en la imagen podemos ver el box plot del accuracy. En el eje vertical está el nivel de accuracy y en el eje horizontal la cantidad de genes. Se observa que los mejores niveles de acierto se obtienen con FS3, que era la selección de genes mediante la función bruta en color amarillo en la gráfica. Se puede comprobar la probabilidad de una correcta clasificación mediante su área bajo la curva. Podemos ver que la probabilidad supera el 90% solo con 10 genes, lo que supone un gran avance en este campo. Podemos ver también la sensibilidad y especificidad en los diferentes grupos. En el grupo de sanos, Healthy Control, el tercero en este caso, podemos ver una sensibilidad cercana al 90%. Y la especificidad la podemos encontrar en el grupo de cáncer NSCLC, cercana al 85%. Los demás grupos carecen de robustez, ya que son pocas las muestras para un estudio Random Forest. Por último, se muestra una firma génica construida con la expresión de estos 15 genes, los cuales conllevan un nivel de accuracy superior al 85% y un área bajo la curva del 90%. Bueno, superior al 90%. 15 genes es una cantidad accesible o asumible para estudiar su sentido biológico por parte de un experto final. Por ejemplo, si buscamos información del primer gen con símbolo NME4, vemos que ya se han escrito artículos que lo relacionan con el cáncer de pulmón. Si buscamos información sobre el segundo gen NOMO1, se observa que también lo relacionan con el cáncer, esta vez con el cáncer colorectal. Las futuras líneas de investigación. Como se ha comentado, el software o las características del software lo hacen ideal para construir una página web interactiva por medio de librerías como Shiny. Por otro lado, sería interesante utilizar este método para otras enfermedades o para otros tipos de tumores. Esto es todo. Fin. Gracias por su atención.